Buenas noches, queridos amigos, hermanos que nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. En esta noche, usted se preguntará ¿por qué el cambio de horario? Pues simplemente, hermanos, estamos celebrando, adelantándonos a celebrar la Navidad. Esta palabra tan hermosa, hermanos, que tiene como significado nacimiento que da vida. Y es que sabe, hermano, la Navidad vino a traer a nuestra vida esa salvación que el hombre necesitaba, porque por cuanto todos habíamos pecado, dice la palabra de Dios, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado siempre va a separar al hombre de Dios. Pero cuando Jesús vino y nació en esta tierra hace ya más de 2000 años, Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. La palabra de Dios dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué maravilloso es celebrar este nacimiento que da vida, la Navidad. En realidad eso es. Celebramos a aquel niñito Jesús que nació en esta tierra, que se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y entonces le celebramos a Él, el hecho de que Él haya dejado su trono de gloria y haya venido a esta tierra en carne, hermanos. Entonces imagínense qué maravilloso es. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios también, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que cuando tú te sientas solo, di Emmanuel, Dios con nosotros. No estamos solos, Dios está con nosotros y a Él lo celebramos. Queremos decirte, hermano, que lo más importante no son las circunstancias que nos rodean, sino lo más importante es que tú vas a celebrar esa Navidad con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, o tal vez solo, pero tienes vida, tienes algo que agradecer a Dios, y pues a eso te invitamos, hermano, a que este 24, 25 de diciembre hagas lo que hicieron los magos. Fueron ante el Señor Jesús cuando Él ya había nacido, y dice que cuando lo vieron entraron y lo adoraron, se postraron, y qué maravilloso es que tú pases esta Navidad postrado delante de Dios, adorándole y glorificándole. Y entonces, hermanos, pues deseamos que tú pases una feliz Navidad en compañía de toda tu familia, y pues en esta hora también hemos preparado un canto muy hermoso que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. Si tú sientes que Jesús no está en tu corazón, en esta noche a través de esta alabanza, dile, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay un lugar para ti. Y vamos a ofrecerle, no como los magos le ofrecieron el oro, el incienso y la mirra, pero sí le vamos a ofrecer nosotros nuestro corazón para que Él habite permanentemente en Él. Así es, hermanos. Vamos a cantar. En esta hora me va a acompañar mi esposo con la guitarra y Joel, mi hijo, con el teclado, y para la honra y gloria del Señor. Y bueno, Jaciel, ya saben, él siempre está ahí en la tecnología apoyándonos también. Dios les bendiga, hermanos. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas celestes
la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las olas sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su siempre. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublimes los cielos te harán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén, gloria al Señor. Y así es nuestro deseo de que el Señor Jesús reine por siempre en nuestro corazón, en nuestro hogar. Y también tu amigo que me escuchas, si aún no está en tu hogar, invítalo a llenar tu corazón. Así estamos dejando el lugar para la exposición de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Feliz Navidad. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta tarde y anoche, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor para sus vidas, sus familias. Estamos orando para que el Señor siga trayendo esa bendición que sobre y abunde en la vida de cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la esencia y el verdadero significado de la Navidad. Para ello vamos a leer las Sagradas Escrituras en esta tarde y voy a leer en esta hora la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 3, versículo número 16. Vamos a dar lectura todos unidos. Yo deseo, mi amado hermano, que usted ponga atención a lo que vamos a leer en esta tarde, porque de aquí vamos a extraer la enseñanza de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la esencia y el verdadero significado de la Navidad. Dice la palabra del Señor ahí en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 3, versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Hasta ahí vamos a leer solamente esa primera parte que dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. En esta tarde permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, enseñe a nuestros corazones lo que tiene para cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, la celebración de la Navidad por parte de las iglesias cristianas y sus miembros ha sido motivo y es motivo de diversas controversias.
Muchos argumentan que estas fechas son fechas paganas, dicen que no es la fecha en la cual nació el Salvador, argumentan sobre adornos, sobre el árbol, sobre las luces, sobre las piñatas. Aún para la sociedad y para los cristianos también es época de comida, de regalos, de fiestas, de vacaciones. Y muchas veces no hay un común acuerdo entre las iglesias, entre los cristianos y unos a otros. Entonces nos vamos atentando unos con otros, vamos a veces ofendiéndonos unos a otros. Pero yo quiero hablarte en esta tarde acerca de lo que es la Navidad, de lo que es la esencia y el verdadero significado de esta. Cierto es, amados hermanos, que la fecha no se ha podido comprobar como tal. Algunos dicen que el Señor nació por el mes de abril, por septiembre, otros por diciembre. Pero a lo que vamos es que la Navidad significa primeramente nacimiento que da vida y obviamente hace alusión al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras con respecto al nacimiento de Jesús? Es importante que consideremos que este evento no lo podemos pasar por alto, independientemente de la fecha. Si nosotros como seres humanos, cuando llegue el día de nuestro cumpleaños, hacemos algo, estamos con la familia, nos acordamos que hemos nacido, ¿cuánto más no será para la iglesia, para los cristianos, quienes hemos sido beneficiados por este suceso, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que como hemos dicho, la palabra Navidad significa nacimiento que da vida. El nacimiento de Jesús es un suceso histórico verídico. Por eso podemos concluir o decir que Jesús nació. Como hemos dicho hace unos momentos, no podemos dar lugar o dar una fecha exacta del día, el mes, el nacimiento de Jesús, pero el suceso no se puede negar. Jesús nació. Y Pablo a Timoteo escribe esta palabra y dice, indiscutiblemente o sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces Pablo da una palabra importante que dice indiscutiblemente o sin contradicción. Esto nos enseña que es algo irrefutable o que no hay argumento en su contra. Equivale a la palabra fiel y verdadera. Entonces podemos argumentar las fechas, podemos argumentar el mes, podemos argumentar el día, inclusive el año, pero a lo que no podemos argumentar es al suceso que dice que Jesús, que Dios fue manifestado en carne. Y que grande es el misterio de la piedad. Esto se refiere al amor que Dios tiene hacia la humanidad. Por eso Juan también escribe que de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Pablo dice indiscutiblemente, no hay contradicción, no hay argumentos, Dios fue manifestado en carne, Jesús nació. Y grande es este misterio de la piedad, Dios mostrando su amor a la humanidad con el propósito de redimir y salvar al hombre, quien estaba muerto, dice la palabra, en sus delitos y en sus pecados.
vagábamos en tinieblas, en error. Grande es el misterio de la piedad. Esta palabra misterio se entiende como algo que solo puede ser conocido mediante la revelación del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Muchos hombres niegan la divinidad de Jesús, la obra de Jesucristo, porque necesitan dirección de Dios para entender el grande amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, así como está el misterio de la iniquidad que hemos estado viendo en los estudios del libro de Apocalipsis, la Biblia nos habla del misterio de la piedad, que nos habla del inmenso amor que Dios tiene al hombre, y en base a ese amor Él envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. El amor de Dios es tan grande, es incomprensible en sus tres dimensiones: alto, bajo y ancho. Por eso hace años se cantaba un estribillo que decía: el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar fuera de él, porque así es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, por ello entendemos que la esencia de la Navidad entonces está en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Podemos argumentar fechas, pero no podemos argumentar sobre el suceso histórico. Los ángeles se gozaron y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los pastores diligentemente buscaron la Navidad, el nacimiento de Jesús. Por eso, mis amados, entendamos que la Navidad no consiste en la cena, en los regalos, en los adornos, en el árbol, sino más bien en celebrar al invitado de honor, que es Jesucristo. Hablemos un poquito acerca del contexto espiritual, social, cultural y político durante el nacimiento de Jesús. En el aspecto espiritual, nos damos cuenta que el hombre estaba alejado de Dios. No había palabra, no había profetas, se ejercía el ministerio sacerdotal y los diversos sacrificios. Había hombres y mujeres piadosos, justos, que esperaban la redención, no tan solo del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Ahí tenemos a Zacarías y a su esposa Elizabeth. Tenemos a María y tenemos a José. Entonces entendemos que la condición espiritual del pueblo de Israel era una condición de tinieblas, de pecado, de maldad, porque los sacrificios que se hacían no podían quitar el pecado. Por mucho que se derramara la sangre de los machos cabríos, nada podía quitar el pecado del hombre, y por eso es que el mundo se encontraba en tinieblas. Sin lugar a dudas necesitaba de un Salvador. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, versículo 5 en adelante: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, hemos dicho que en ese aspecto espiritual el mundo estaba en pecado, en maldad. Sin embargo, ciertos hombres esperaban la promesa de redención.
tal y como pasaba en el mundo antiguo cuando Dios se dispuso a destruir al hombre, a la humanidad por causa del pecado. Se nos dice que Noé y su familia hallaron gracia delante de Dios. Así también en esta época, durante el nacimiento de Jesús, había hombres y mujeres temerosas y temerosos de Dios. En el aspecto social podemos entender que había diversos grupos sociales y religiosos. Hombres preparados, cultos, adinerados como gente pobre, gente humilde, tal y como sucede hoy en nuestros días. Las mujeres dedicadas al hogar, a la familia, los hombres al trabajo, al pastoreo y al cultivo de granos. Oprimidos sin lugar a duda por el imperio romano. En lo cultural y político, el gobierno romano gobernaba sobre el pueblo, sobre la nación. Estos hombres permitían a sus conquistados mantener sus raíces religiosas y culturales, siempre y cuando no atentaran en contra del imperio y del César, del gobernador. Algunos hombres que eran conquistados añadían las prácticas romanas religiosas a las suyas, y todo esto daba lugar a un sincretismo religioso. Tal y como sucede también en nuestros días. Mucha gente cree en Dios, pero sin embargo consulta a los brujos, consulta a los hechiceros. Y eso causa una mezcla de fe. Veamos un poquito el contexto familiar que rodeó el nacimiento de Jesús. Quiero leer el Evangelio de Mateo en su capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos a leer, amados hermanos, esta porción de la Escritura que nos va a mostrar el contexto familiar que rodeó el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Pongan atención a los detalles que nos va a dar la palabra. Siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Veamos algunos aspectos que rodearon el nacimiento de Jesús. Dice primeramente la palabra que María, su madre, estaba desposada con José. Esto nos habla de un compromiso de matrimonio, y entre los israelitas se consideraba como algo muy serio, aun cuando no se hubiese consumado la unión, y su violación equivalía al adulterio. Por esto dice la palabra que José pensó en abandonar a María, a la cual había desposado. Pensemos entonces en lo que pasaba en la vida de José, en su mente.
María era su prometida, su esposa, ya había un compromiso formal y de momento se da cuenta que María estaba embarazada. Yo no sé qué reacción podía haber tenido otro hombre hoy en nuestros tiempos. ¿Qué reacción pudiera tener un hombre si se da cuenta que su prometida, que ya hay un compromiso, está embarazada y que ese hijo no es de él? Entonces en la mente de José pasó el dejar a María porque no quería infamarla. Esto es, no quería ofenderla en su dignidad, porque de acuerdo a las costumbres judías, María debía de morir apedreada. Pero dice la palabra que José era un hombre justo. Nos habla de un corazón temeroso, de un corazón que honraba a Dios, y por eso es que él quiso cuidar el honor de María. Y dice la palabra que entonces un ángel del Señor le habla a José cuando él se encontraba durmiendo. Y dice la palabra que le dice esto: José, hijo de David, no tema recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto nos habla de una característica también de José que tiene que ver con la fe. Habíamos dicho que la palabra de Dios escaseaba, no había visión, no había profeta. Sin embargo, el ángel le dice a José: José, no temas. Lo que en María está sido engendrado es obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios. Por eso, amados, entendemos que para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer cosas grandes y maravillosas aún de lo imposible. ¿Se acuerdan ustedes de Sara, una mujer ya grande? Abraham, un hombre ya grande de casi 100 años, y Sara de 90. Y Dios hizo posible la vida en la matriz de Sara. Una matriz ya muerta, una matriz seca, ya estéril. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Pero aquí volvemos a ver la actitud de José y entendemos que era un hombre que tenía fe, porque Dios le habló a través del ángel y él creyó a la palabra. Porque dice la escritura que el ángel le da instrucciones a José y le dice: va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí vemos el propósito de ese pequeño que iba a nacer, Dios manifestado en carne, con el propósito, amados hermanos, de salvar al hombre de sus pecados. Por eso dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y añade: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que declarado es con nosotros Dios. Esta palabra profética que Dios le había dado a Isaías para el rey Acaz en ese momento, era una palabra también para este tiempo, en donde una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Y la palabra de Dios es fiel. Por eso, amado, cuando Dios te da una palabra, cuando recibimos una palabra, cuando vemos la palabra del Señor, aunque tardare, creamos que la palabra se va a cumplir. Y seguimos viendo entonces que ese nacimiento, ese embarazo de María, era un acto soberano de Dios sobre su vida. De María se habla también que era una mujer temerosa, una mujer santa. Pero veamos también cómo José era un hombre temeroso, un hombre de fe y un hombre obediente. Entonces, amados, para Dios no hay imposibles, y toda palabra de Dios se ha de cumplir
al pie de la letra. Y dice la escritura que el nombre de ese pequeño iba a ser Jesús, que significa Salvador. Y hay otro dato interesante en la vida de José, y dice el versículo 25, el 24 primero dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué encontramos en la vida de José? Obediencia. Un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre recto, un hombre de fe, un hombre obediente, porque dice la palabra que recibió en ese momento a María como su mujer. Y el 25 añade otro aspecto importante. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cómo no iban a ser útiles en las manos de Dios si era una pareja que temía a Dios, que honraba a Dios, que buscaba al Señor? Por eso, iglesia, no te preocupes por la fecha, no te preocupes por los adornos navideños, por lo que has de beber, por lo que has de comer. Preocúpate por ser un vaso limpio y útil en las manos del Señor, tal y como era María y José. Entonces no tenemos por qué discutir, por qué argumentar sobre los adornos, sobre la fecha, porque Pablo dice, no hay contradicción, no hay argumento en contra del evento de que Jesús nació. Y vemos los eventos que rodearon su vida, su nacimiento y en su familia. José, su padre, y María, su madre. Hombres temerosos de Dios. Más bien, iglesia, preocupémonos por alcanzar esas características. Por eso, mis amados hermanos, procuremos ser varones como lo fue José. Varones adultos, creamos a la palabra de Dios. Mujeres, creamos a la palabra de Dios. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Jóvenes, busquen a un hombre como el José de la Biblia, como el esposo de María. Un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre respetuoso, que dice la palabra, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso es lo que realmente nos debe de preocupar en estos tiempos. ¿Qué podemos entender de esta palabra? ¿Cómo celebrar y cómo recordar la Navidad? Si seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, dice el versículo 1, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces veamos otros aspectos que rodean el nacimiento de Jesús. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, hombres entendidos en los tiempos, que dejaron sus lugares de origen y algo habían visto en el firmamento y sabían que había nacido un rey. Por eso la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y añaden y dicen, y venimos a adorarle. Por lo tanto, en esa Navidad de hace más de 2000 años, nació un rey cuyo nombre es Jesús, que significa Salvador, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que años más tarde dio su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Entonces, veamos que en la Navidad
de hace más de 2000 años, los magos de Oriente entendieron que un rey había nacido. Por lo tanto, iglesia, ¿cómo no celebrar el nacimiento del Rey del universo, cuyo nombre es Jesús? Nació en Belén, en un humilde pesebre, mas ahora Jesús, el Hijo de Dios, desea nacer en nuestro corazón. Por eso el canto decía: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Por eso, iglesia, ¿cómo no celebrar el nacimiento del Rey Jesús? ¿Cómo no honrarlo si por medio de él vino una esperanza de vida para la humanidad? Por eso entendemos que la Navidad y la crucifixión son eventos inseparables. Por lo tanto, iglesia, recuerda que lo más importante en esta fecha no es la comida, no son los regalos, no es el adorno, es más, ni siquiera los dramas y los villancicos navideños. A veces como iglesia, como pastores, nos enfocamos tanto a la celebración de la Navidad, a la comida, a recibir a los invitados, a preparar que todo quede bien, que nos olvidamos de lo más importante: entender que un rey ha nacido. Los magos lo entendieron y sabían, y por ello dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Sabían que un rey había nacido. Por lo tanto, en la Navidad entendamos que un rey está con nosotros. Un rey nació y es lo que debemos de celebrar. No sea que nos suceda lo que a Marta. Dice la palabra que Jesús había venido a su casa y Marta estaba afanada con los quehaceres, preparando la comida, el alimento, pero se olvidaba de lo más importante: honrar a Jesús. Así hoy día en las familias estamos tan afanados por la pierna, por el lomo, por la comida, qué vamos a comer, qué vamos a beber, que los niños salgan bien, que el drama salga bien, que nos olvidamos de honrar al Rey. Por lo tanto, la esencia de la Navidad tiene que ver con el reconocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante, amados hermanos, que en estas fechas superemos esos estados de depresión, de tristeza. Para muchos estas fechas son fechas difíciles, de tristeza, de aflicción, tal vez por la pérdida de un familiar, porque son tiempos difíciles. Pero iglesia, estamos honrando el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de señores, y Él está por encima de nuestras circunstancias. Y dice la palabra, ¿cuál era la finalidad de aquellos reyes, de aquellos magos que vinieron de lejos preguntando por el rey que había nacido? Y sigue diciendo la palabra, y venimos a adorarle. Por lo tanto, aquellos hombres buscaban la Navidad, el nacimiento de Jesús, porque ellos querían adorarlo. Entonces, iglesia del Señor, el propósito de la Navidad, la esencia de la Navidad está en reconocer a Jesús como Rey y adorarle. Por eso no te afanes por todo lo que rodea la Navidad. No te preocupes por la fecha. No argumentes en contra de la fecha, del evento, del árbol, de los adornos. Preocúpate por honrar al Rey, que es Jesucristo. Por eso aquellos hombres dijeron, venimos a adorarle. Traían una actitud de adoración en su corazón. Y esta actitud la reflejaron en una acción, porque en la parte final dice la Escritura, y entrando en la casa,
vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Por eso, Iglesia de Dios del Señor, toma un tiempo con tu familia para adorar al Rey. Deja a un lado lo que vas a preparar en Navidad. Eso no es lo importante. Deja a un lado los regalos. Deja a un lado la fecha y celebra el nacimiento de Jesús. No tan solo en este mundo, sino en tu corazón. Jesucristo ha nacido y anhela nacer en tu corazón. Por eso, mis amados hermanos, queremos desearles una feliz Navidad a sus familias y a la iglesia que ama y espera a su Señor. No te confundas con la celebración de la Navidad que hace el mundo, con sus borracheras, con sus fiestas. La esencia de la Navidad está en reconocer a Jesús como Rey y en adorarle como tal. Iglesia, yo deseo que Dios bendiga tu vida. Yo deseo que el Señor llene tu hogar de bendiciones y deseo que tengas una feliz Navidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en la obra del Señor. Muchas felicidades y muchas bendiciones. Dios te bendiga, iglesia.